Buenos días a todos. Bueno, y vamos a hablar de Jesucristo, así que nos dure un poco más, nos dure toda la eternidad. Pero, vale, muy bien. Pues es un gusto estar aquí de vuelta luego de unas breves vacaciones. Es increíble que no importa que sean poquitos días o muchos días, siempre se hacen cortas las vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios por las vacaciones, damos gracias a Dios por estar aquí de vuelta. La adoración del Señor no tiene vacaciones. Y bueno, allí donde estuvimos, pues estuvimos en Cádiz y fuimos a la iglesia de Moisés Peinado allá de Cádiz y también fue un tiempo de bendición. Así que gracias a Dios por eso también. Y bueno, la semana pasada terminamos con Filipenses, ¿verdad? Terminamos con el capítulo 4 de Filipenses. Y Guille nos compartió, pues, cuál es el secreto ¿de qué? Del contentamiento. Tema que ya llevamos tela, ¿no? Tiempo. Y hoy, pues, vamos a comenzar, como ya se ha dicho, con la carta de Colosenses. Y vamos a estar hablando del capítulo 1 de Colosenses. ¿Y qué parecido tiene la carta a los Colosenses de la carta a los Filipenses? ¿Sabéis? Pues el parecido es que la escribió el apóstol Pablo, sí, claro, y también que lo escribió en la misma época cuando él estaba en la prisión de Roma. Él estaba preso en Roma con arresto domiciliario, recibía visitas y tal, y en ese tiempo escribió 4 cartas muy importantes, la de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y bueno, un poco para entrar en contexto, Colosenses era una ciudad que estaba relativamente cerca de Éfeso y que había sido muy importante. Antes de Jesús había sido, digamos, un centro de comercio neurálgico y ya para el tiempo de Jesús había decaído, habían dado pie a otras ciudades como Hierápolis, como la Odisea también, y ya Colosas no era tan importante. Pablo nunca fue allí. Pablo nunca fue allí. De hecho, la iglesia de Colosas la fundó una persona que se llama Epafras, que era un discípulo de Pablo. Pablo estuvo predicando en Éfeso y allí Epafras conoció al Señor y después se fue a Colosas y allí fundó la iglesia de Colosas. Y Pablo envía la carta de los colosenses, la envía con Tíquico. Tíquico era un líder de la iglesia de Éfeso, quien también Tíquico fue a llevar la carta de Colosas y también se llevó a Onésimo a devolverlo a su dueño, que era Filemón. No sé si sabéis que, ¿verdad? En este caso, la carta a Filemón, que también escribió Pablo en ese tiempo, pues era una carta de un tema más personal, tema de Filemón y su esclavo Onésimo, ¿verdad? Y también, y por ese tiempo también salió Epafrodito a llevar la carta a los filipenses. Pero bueno, el hecho es que en todas estas 4 cartas tenemos una lección de anatomía. Tenemos una lección de anatomía total. ¿Por qué? Porque en esta carta, en la carta de Colosenses, se nos habla de Cristo como la cabeza de toda la iglesia, ¿verdad? Y en la carta de los Efesios, que fue la que se envió a Éfeso, nos habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cabeza y el cuerpo. Y en la carta de Filipenses que acabamos de ver y en la de Filemón, son cartas más prácticas que nos hablan del andar cristiano. Y siempre el andar cristiano pues se relaciona con las extremidades, ¿no? Con lo que hacemos con las manos, con los pies. O sea que aquí tenemos la anatomía completa. Esto como un poco de introducción. Y bueno, el hecho es que Pablo estaba preso en Roma y llega Epafras a visitarlo y a decirle que hay algunos problemas en la iglesia de Colosas. Hay algunos problemas porque hay gente que está enseñando cosas que no son. Hay gente que está enseñando doctrinas raras, diferentes. Cuando nosotros leemos, si tú te vas a la literatura y lees sobre esto,
hablan de paganismos o herejías. Paganismos y herejías que estaba afrontando la iglesia de Colosas. Son palabras fuertes que a lo mejor no nos suenan al lenguaje de hoy, ¿verdad? Y normalmente nosotros no relacionamos esas palabras con las cosas que sí nos pasan a nosotros. Pero es igual, o sea, hoy en día nosotros afrontamos muchos retos, afrontamos muchas enseñanzas torcidas y los podríamos llamar de la misma manera. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, estamos inmersos en la cultura y no hablamos así, claro, pero podríamos considerarlo exactamente igual. Y de hecho, las amenazas que tenía la iglesia de Colosa están tan vigentes hoy como en aquel tiempo. En ese tiempo, Colosas estaba empezando un movimiento que se llamó el gnosticismo. Gnosticismo, pues, era una mezcla de varias cosas, pero básicamente enseñaba que había que tener un conocimiento superior, que para tú llegar al Señor tenías que tener un conocimiento especial, tenías que ser formado por gente especial y tener un conocimiento especial, y por eso que se llama gnosticismo, ¿no? Y eso se mezcló con la práctica de los judíos que se hicieron cristianos, que siguieron un poco aplicando la ley de Moisés, y bueno, hicieron allí, como decimos en mi tierra, un arroz con mango, ¿no? El hecho es que había gente enseñando que no, que Jesús no era Dios, que Jesús era un profeta más, que Jesús era un semidios creado por Dios que había tomado parte en el proceso. Bueno, qué sé yo, no es importante. Lo importante es que nos trata de desenfocar de Cristo. Y yo creo que esa es la tarea número 1 que tiene el enemigo siempre. El enemigo hoy y en ese entonces quiere quitarnos la atención de Jesús. Nos quiere quitar la atención de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino. Porque nadie ve al Padre si no es a través de Jesús. Porque Jesús es toda la gloria, toda la honra. Porque Jesús tiene toda la plenitud. Y hay muchas artimañas y muchas maneras para desviarnos de la atención de Jesús. Y hoy las vemos. Vamos a hablar de eso un poco después. Y lo que concluyó Guille la semana pasada es que la clave de nuestra alegría, de nuestro gozo, es Jesús. Pero no solamente es la clave de nuestra alegría, de nuestro gozo, es la clave de todo, porque Jesús lo es todo. Así que bueno, vamos a leer la carta a los Colosenses, vamos a leer todo el capítulo 1, ahí está en pantalla, vamos a leerlo rapidillo y después seguimos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre os conceda gracia y paz. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo. De esta esperanza ya habéis sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre vosotros desde el día en que supisteis de la gracia de Dios y la comprendisteis plenamente. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de vosotros. Fue él quien nos habló del amor que tenéis en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre.
Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos y en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que os mantengáis firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que vosotros oísteis y que ha sido proclamado en toda creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para vosotros, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha mantenido a sus santos. A estos Dios se propuso darles a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros o en nosotros, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que ahora obra en mí. Amén, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Qué buena es. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a ponerla por obra, Señor. Abrimos nuestros corazones a ella. Pues, antes de entrar, tenemos solo 2 puntos en este mensaje de hoy. Pero antes de entrar, quiero comentar brevemente el saludo de Pablo. Pablo dice, bueno, vamos a dejarlo aquí. Pablo dice, apóstol de Cristo por voluntad de Dios. ¿Sabéis que apóstol significa enviado? La palabra apóstol significa enviado, igual que ángel. Ángel también significa enviado. De manera que Pablo, como ya hemos visto en Filipenses, él respira, vive a Dios. Y su vida está dedicada a su misión y a servirle. Dice, a los santos y fieles hermanos en Colosas. ¿Quiénes son los santos? Los santos, como ya hemos dicho muchas veces, son los apartados. No son los perfectos, los que no se equivocan, los que no rompen un plato. No. Los santos son los apartados. Apartados para. Esto es como que una maestra va a comenzar la clase y la maestra dice, Juan y Luis, por favor, venid aquí y hacedme el favor de coger el borrador y limpiarme la pizarra. Ellos han sido apartados para hacer algo. O el maestro de educación física que dice, Pepe y José, por favor, id a buscar los balones. Y van a buscar los balones. Pues igual los ha apartado para ir a buscar los balones. Claro, quien está hablando es una figura de autoridad. Pues Dios nos ha salvado y nos ha apartado para
que nosotros hagamos la misión que Él comenzó y que nosotros estamos llamados a continuar. Vale, entonces, pues yo te pregunto, ¿tú te consideras apartado para la misión del Señor? ¿Nos consideramos apartados? Yo voy a hablar por mí, sí, tenemos una misión, pero muchas veces nos olvidamos. Muchas veces no lo tenemos ni presente. Llevamos la vida dando gracias porque nos ha salvado y ya está, ¿no? Listo. ¿No? ¿No es así? Cuando nosotros tenemos un hijo, los que hemos tenido hijos aquí, por supuesto hay que no tienen, nos preocupamos mucho por ellos. Todo lo que le pasa, apenas nacen, estamos mirando que no tengan ningún defecto, que tengan todos sus deditos, que tengan todas sus cosas. Eso es algo normal. Recuerdo que cuando nació ahora nuestro primer hijo, Alejandra, que ella es nerviosa, ya la conocéis, me llama corriendo: Douglas, Douglas, nuestro hijo no tiene el hueco del oído, no tiene el hueco del oído. Y yo voy corriendo: sí, ahí está, fíjate, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Pero, ¿sabes? El nerviosismo, el afán de cuidar a nuestros hijos comienza desde ese mismo día que nace, ¿sabes? Y ella se llevó un susto. Y, ay, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues nosotros somos hijos de Dios. Y si tú tuvieras un hijo mudo que no puede hablar, tú te preocuparías por él, te preocuparías en ayudarlo de muchas maneras. Pues muchas veces nosotros somos hijos mudos del Señor, porque no decimos nada. ¿Cómo se siente el Señor de tener tantos hijos mudos muchas veces? John Bacon fue un famoso escultor inglés del siglo XVIII. Él fue un escultor. Y lo curioso de este hombre es que él en su lápida, que la puse aquí, esa es la lápida de John Bacon. Y en su lápida, él antes de morir pidió que escribieran en su lápida este mensaje que dice así: ser artista me parecía de cierta importancia cuando vivía, pero haber sido creyente de Cristo Jesús es lo único importante para mí ahora. Interesante. Nos preocupamos por muchas cosas, por nuestros trabajos, por nuestra vida, pero lo único que es verdaderamente importante es ser creyentes de Cristo y hacer su misión. En la iglesia de allí de Bautista de Cádiz, donde fuimos el domingo pasado, tienen un ¿cómo es que se dice? El rollo de cuando tienes sí, de lana, un ovillo, exacto. Gracias, Pedro. Imagínate un ovillo, pero de cuerda. Tienen un ovillo pegado en la pared y el último pedacito colgado en la pared, hasta el extremo. Y en el extremo hay una puntita de un color diferente. Y eso, lo que está buscando representar, es que nuestra vida es la puntita del ovillo de la cuerda. La puntita de la cuerda, esa es nuestra vida aquí terrenal. La eternidad está representada por todo el ovillo, que en realidad es eterno, ¿no? El ovillo se acaba, pero es una forma de decir que los 25 metros de cuerda que hay ahí son inmensamente, muchísimo más que el milímetro de la puntita, ¿sabes? Y nosotros, al igual que este hombre, nos preocupamos mucho por esa puntita y no en lo que es la verdadera vida. Y estamos muy preocupados en muchas cosas y en ser importantes y en lo que sea, ¿no? Bueno, me entretengo mucho en estas cosas. Vamos al tema. Tenemos dos temas aquí en este capítulo que yo quiero compartir con vosotros. Uno es una hoja de ruta. El apóstol Pablo habla a los creyentes
Pero a pesar de que él habla a los creyentes de Colosa, él da una hoja de ruta del creyente. Hoy en día esto se usa mucho en las infografías, tú te metes en las redes sociales y buscas cómo ser lo que sea, y te dicen la hoja de ruta para tú llegar a ser un buen maestro, un buen lo que quieras. Pues aquí Pablo nos da una hoja de ruta de lo que es un buen cristiano. ¿Y el camino de un buen cristiano qué es? Es todo. Es la vida, es la plenitud, es la felicidad, como decía Guille. Es el éxito, si lo queremos llamar de esa manera. Es lo que queramos. Así que vamos a repasar un momento sobre esta hoja de ruta que nos dice el apóstol. Él dice, estábamos alejados de Dios. Nos lo dice en el versículo 21. Dice, en otro tiempo vosotros por vuestra actitud y vuestras malas acciones estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Dios estaba airado contra nosotros. Y nada de lo que dice esta carta lo dice aquí por primera vez. O sea, son cosas que dicen otras epístolas y están en muchas otras partes de la Escritura. Número 2. Luego, conocemos la esperanza reservada para nosotros. La esperanza reservada para vosotros en el cielo, dice el versículo 5. Esperanza de perdón, esperanza de vida eterna. Desde el día en que supisteis de la gracia de Dios y la comprendisteis plenamente, versículo 6, por la palabra de verdad que es el Evangelio. Escuchamos el Evangelio, lo comprendemos, ¿verdad? Conocemos esa esperanza y creemos. Dice el versículo 4, vuestra fe en Cristo Jesús. Creemos en lo que hizo Cristo Jesús. Creemos en que murió por nosotros. Creemos en que se cambió con nosotros, en que nosotros somos pecadores, en que no podemos obtener salvación por nuestros propios medios. Y creemos y ponemos nuestra fe en Él. Y entonces el Padre nos reconcilia y nos da herencia. Están los versículos 12 y 14. Dice, Él, hablando del Padre, nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos la trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él nos cambia de posición, nos saca de un lugar y nos pone en otro. Nos saca de la oscuridad y nos pone en la luz. Nos saca de la perdición y nos pone la salvación en la eternidad. Es un cambio de posición. Os ha reconciliado, dice el versículo 20, en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Está clarísimamente explicado el Evangelio en este capítulo. Reconciliados, reconciliación. ¿Sabéis qué significa reconciliación? Os voy a dar una definición que es interesante. Significa eliminar toda enemistad. Eliminar toda enemistad. ¿Con quién tienes enemistad? ¿Con quién tienes un rollo? Con tu hermana, con tu padre, con tu hijo, con tu madre, con un hermano de familia o un hermano de la iglesia. ¿Con quién tienes enemistad? Porque el Padre ha venido a reconciliar todas las cosas, a quitar toda enemistad. Y si hay guerras, es porque el mundo no le conoce. Y ya Él lo hizo muriendo en la cruz, como dice el texto, derramando su sangre en la cruz y dando la paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos estaban peleando en las islas del Pacífico,
había un soldado norteamericano que era creyente y que en la batalla quedó inconsciente y sus compañeros lo dieron por muerto. Y se fueron y lo dejaron tirado en una cuneta junto con otros. Pero él no estaba muerto. Se despierta después de un tiempo y se ve solo y se ve que viene el enemigo y lo único que hizo fue encomendarse al Señor. Como creyente que era, se encomendó al Señor. Llegaron 4 soldados japoneses, lo cogieron, lo llevaron al bosque, lo acercaron a donde estaban las tropas norteamericanas. Y cuando lo soltaron, le dijeron en un inglés que él entendió perfectamente, le dijeron, aquí estás casi a salvo, estás cerca de tus compañeros. Nosotros también somos cristianos y no nos gusta la guerra. Y se fueron. Qué tremendo lo que hace el Señor. Una oración. Señor, no le gusta la guerra. Claro que no le gusta la guerra. Señor ha venido a traer paz, a reconciliar todas las cosas, a quitar toda enemistad. Bueno, 5. Recibimos el Espíritu Santo y con él el amor. Dice la palabra, versículo 4. Amor que tenéis por todos los santos, que es por todos los creyentes, pero no solo por los creyentes. Dice el versículo 8. Amor que tenéis en el Espíritu. No es un amor de que me caes bien. Es un amor que nace como fruto del Espíritu. Nos unimos a Él en comunidad, juntos. Y por eso es que Pablo dice, oramos por nuestros hermanos y nuestros hermanos oran por nosotros. Dice el versículo 3, dando gracias a Dios por vosotros. En el versículo 9, no hemos dejado de orar por vosotros, pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión. Pablo no conocía a la gente de allá, pero era parte de la comunidad de los creyentes, oraba por ellos y les escribía esta carta para ayudarlos. Entonces después nos dice, somos transformados, debemos cambiar, debemos agradar a Dios, obedecerle, leer su palabra y cambiar, ser transformados, lo que hemos hablado también. Versículo 10, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, como decíamos antes, ser como Cristo, dar fruto, reflejarlo a Él, dar testimonio de Él. Dice el versículo 20, por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Esa es nuestra tarea es reconciliar todas las cosas, porque es la misma que Él, de Jesús. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19, dice así, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Y de hecho, Pablo dice ahí en el versículo 6, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Yo estoy preso, pero el evangelio no. El evangelio da fruto. Entonces, viene el 8. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, está ahí, no, está ahí en el 7. Dios nos fortalece por medio de las dificultades. Dice el versículo 11, ser fortalecidos en todo con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación, dando gracias al Padre. O sea que las dificultades son la herramienta que Dios utiliza para hacernos crecer, para transformarnos, para que seamos más parecidos a Él y para que resistamos. Él nos da la fuerza para que resistamos esas pruebas o esas situaciones. Entonces, sí, yo sé que todo esto lo sabéis, pero Pablo se lo recuerda a los de Colosas.
¿Será que nosotros también necesitamos que lo recordemos? Nosotros necesitamos recordar todo esto. Y después Pablo hace una ponencia de quién es Jesucristo que es digna de admiración, que la vamos a ver también, que es el segundo punto. El segundo punto es la preeminencia de Cristo. Es que Cristo lo es todo. Es que Jesucristo basta. Que no necesitamos a nadie más. No necesitamos a nadie más. Ahí cuando vemos a los discípulos con Jesús, no necesitaban a nadie más. No necesitaban a nada más. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Y claro, como la creencia atacaba a Jesús, pues Pablo lo vuelve a poner, o sea, lo resalta para que nosotros lo volvamos a poner en el lugar que ocupa. Porque, ¿quién es Jesús para esta sociedad de hoy? Yo cuando hago evangelismo uso unas encuestas y en una de las preguntas pregunto eso, ¿quién consideras tú que es Jesús? Tengo, no sé, como 200 encuestas, por lo menos. Algunos dicen un gran maestro, otros dicen un profeta, otros dicen un iluminado, un revolucionario, dicen muchos, progresista, que tenía ideas avanzadas, etcétera, etcétera. Hasta un loco, dicen. Ese está un poco pirado, está un poco loco, dicen. Y aquí Pablo nos dice 9 cosas de Jesucristo que también tenemos que recordar. Vamos allá. 1. La imagen del Dios invisible. Y decimos, ¿qué imagen es esa si es invisible? ¿Cómo puedo hacerme una imagen si no lo veo? Es un poco incoherente esto. No tiene sentido. Bueno, justamente Jesús es la imagen visible de un Dios que es invisible. Él es Dios. La palabra imagen aquí es eikon, que significa idéntico o copia. O sea que lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Es Dios mismo. Jesús dijo, ¿cuándo? Le dijo, creo que fue Felipe, ¿cuándo veremos al Padre? Jesús le dijo, ¿cómo que cuándo veremos al Padre? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, nos dice el Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo, el Dios eterno que venía de la eternidad, se hizo hombre. Dios no era un revolucionario con ideas avanzadas. Era Dios, era el mismo Dios. Primogénito de la creación. Y cuando aquí habla de primogénito, no habla de la palabra primogénito tal como la conocemos, de el primer hijo. Habla de el primero, el principio. O sea, Dios por encima de la creación. Dios antes de la creación. Dios con autoridad sobre la creación. Jesús, en este caso, con autoridad sobre la creación. En la cultura de Israel, el primogénito tenía un privilegio y una consideración especial. Pues eso es lo que trata de transmitir aquí. Es de antes de la creación. Y por eso es que después dice, creador de todo, visible e invisible. Versículo 16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, potestades, dicen otras versiones. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Hebreos 1:2 dice, a Jesucristo, el Padre lo designó heredero de todo. Por medio de él hizo el universo. Por medio de él, el Padre, por medio de Jesús, Padre hizo todo el universo. Y no sé si sabéis, pero nosotros somos coherederos en Cristo. Nosotros, por
por llegar a Él, somos coherederos en Cristo. O sea que tenemos la mayor titularidad de bienes raíces que puede existir. Somos coherederos del universo. ¿Quién sabe si algún día, pues, Dios dice, mira, a ti, mira, esa estrellita, puedes poner tu nombre, una estrella que haya, por decirte algo. ¿Qué pensar lo grande que es eso? Y nosotros vamos a ser parte del mismo cuerpo de Cristo, que es lo que dice la carta a los Efesios, ¿no? Todo, visible o invisible, todo lo creó Él. Los ángeles que se rebelaron, creados por Él. Satanás, un ángel de luz que se rebeló, también creado por Él. Todas las cosas son creadas por Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Vale, sean tronos, poderes, principales, todo. ¿Sabéis que mi hija y la hija de Javier Requejo, que también estuvo ahí, fueron a un viaje misionero a Camboya hace unos días atrás? Y claro, estuvieron sirviendo en un colegio y estuvieron predicando de Cristo. Ella me cuenta que salían a visitar a la gente a las aldeas y tenían altares de Satanás en sus casas. Tenían altares ahí de Satanás. O sea que era muy evidente cómo adoraban a Satanás y a otros dioses. Tienen un montón de dioses. Y había algunos que los recibían con recelo porque no querían enojar a Satanás, ¿sabes? Y claro, ellos se impactaron de ver eso. Pero yo le decía, cuando ella me cuenta eso, yo le decía, hija, sí, es verdad, tú te impactas de ver eso porque tú no ves eso aquí. Tú no ves a nadie que tenga, bueno, lo sabrá, pero no es tan común que tú veas aquí una casa donde tengan un altar a Satanás, ¿verdad? Pero la idolatría a Satanás y a sus ideas sí está. Entonces, lo que pasa es que nosotros vivimos en ello y no nos damos cuenta. Y tú no dices, wow, aquí hay un altar a Satanás, pero los hay por todas partes. Los hay en el sentido de que las ideas de Satanás son las que están prevaleciendo. No es la idea de Jesús, que es el creador de todo. Es la idea tuya. Yo me autodetermino, chica. Eso es de ahí, eso viene de ahí, de las tinieblas. Entonces, cuidado, que porque no veas un altar no significa aquí la cosa está tan mal como en Camboya. Pasa es que no lo vemos. Cuando tú vienes de una cultura a otra, lo notas. Si tú te vas a Camboya, lo notas. Los camboyanos vienen para acá, a lo mejor dicen, bueno, esta gente adora a Cristiano Ronaldo o a Messi o a qué sé yo aquí. Pero está ahí, las ideas están. Las ideas de desviarnos de Cristo están. Entonces, Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. El Hijo es el resplandor de gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cristo sostiene el universo, no solo creo, sino que lo sostiene, lo mantiene unido. Y para que tú entiendas esto, te voy a decir algo. No sé, ¿quién aquí ha visto la película de Oppenheimer? Es una película muy popular. Bueno, quien no la ha visto seguramente la verá. Es sobre la historia del líder del proyecto Manhattan, que fue el que culminó con la creación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo que yo te quiero contar es que toda la energía de destrucción masiva que está en una bomba nuclear viene de la fisión del átomo. O sea, es separar un átomo. Separas en el átomo lo que una reacción en cadena que es
nefasta, que produce toda la destrucción que ya vosotros conocéis. Bueno, esa energía del átomo es la que sostiene el universo. Y es Cristo el que lo sostiene. Él es la cabeza de la iglesia. En el siguiente capítulo, que veremos la próxima semana, pero bueno, lo quiero citar, dice, por la acción de esta, de la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Lo que dijimos en la clase de anatomía, Él es la cabeza de la iglesia. Eso está en Colosenses 2:19. Él es la cabeza de su iglesia. No somos nosotros. No somos nosotros los que decidimos. No somos nosotros los que queremos o los que debemos querer hacer esto, aquello. Es Él es la cabeza. El primogénito, el principio. Es decir, esto lo que quiere decir es que sin Él no hay iglesia. Si Él no muere por nosotros en esa cruz, no hay iglesia. No hay iglesia sin Jesús. No hay salvación sin Jesús. No hay redención sin Jesús. No hay salvación sin Jesús. No hay iglesia. Todas esas iglesias que no veneran a Jesús, ¿qué iglesia van a ser? No son iglesia. Es Cristo el que da principio a la iglesia. No hay iglesia sin Jesús. No hay culto sin Jesús. Primogénito de resurrección. Para ser primero en todo, dice la palabra. Ahí lo que quiere decir es que Él fue el primero que resucitó. Es decir, que todos resucitaremos. Él fue el primero. El primero que resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos. Resucitar y tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no envejezca, que no tenga dolencias, que no tenga enfermedades, que no necesite pastillas, que no se canse, que no tenga que dormir. Y Él es toda la plenitud, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, lo dice. Y ese bebé que tenía María en sus brazos cuando nació, hace 2000 años atrás, ese bebé podía haber destruido el universo al hacer así, como Iron Man. No es 50% hombre y 50% Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Y los falsos maestros estaban enseñando que Él era un semi-algo ahí. No, Él lo es todo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Él es el pacificador, que ya lo mencionamos. Él es el pacificador. Y concluye, a este Cristo proclamamos. A este Cristo proclamamos. A este Cristo debemos proclamar si no lo hacemos. A este Cristo seguimos. A este Cristo adoramos. Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Entonces, una pregunta que te hago. ¿Qué hiciste tú el día de ayer? Se piensa en tu mente, ¿qué hiciste el día de ayer? Yo más que nada lo que hice fue conducir. Pero bueno, ¿qué hiciste el día de ayer? X, ya lo tienes en tu mente. ¿Sabes qué fue lo que hizo Cristo? Reconciliar al mundo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tendrás algún plan? ¿Irás a comer a alguna parte o familiar? Después harás algo. ¿Qué va a hacer Cristo hoy? Reconciliar al mundo, pacificar al mundo. Entonces, no es mañana. Nosotros somos cristianos y pensamos en el mañana. Yo mañana
haré esto. Yo mañana me voy a enseriar con Jesús. Yo mañana voy a hacer ministerio. Yo mañana voy a dejar de hacer esto que yo sé que no está bien. Yo mañana. No hay mañana. No hay mañana. Mañana no existe. El mañana siempre es mañana. Solo tenemos el hoy. Solo tenemos el hoy. Y hoy tenemos a Cristo. Él nos da poder. Él nos da fuerza. Él nos guía. Él nos enseña. Y a Él debemos proclamar. Y a Él debemos reflejar, siendo parecidos a Él. Entonces, en este capítulo 1, Pablo lo que nos presenta es eso, un Cristo al que debemos seguir y una hoja de ruta que debemos recordar. Que Él lo es todo, como decía Guille la semana pasada. Él es todo, plenitud, primogénito de la creación, primogénito de resurrección, pacificador, todas las cosas. Y sin Él nada tiene sentido. Sin Él tu vida no tiene sentido. Y sin Él tu vida no tendrá sentido. Como decía el escultor ese inglés. Sin Él nuestra vida no tiene sentido. Así que nos sirva de recordatorio. Seamos obedientes a Él. Busquemos conocerle en su palabra. Busquemos preguntarle toda decisión. Señor, ¿qué debo hacer aquí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué quieres tú que yo haga, entienda, vea? ¿Qué ejemplo debo seguir o qué ejemplo no debo seguir? ¿Qué debo hacer? Todo el tiempo nuestra mente puesta en Él. Porque Él es el que es. Amén. Oremos. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, hoy es el día de conocerlo. Hoy es el único día. Mañana no, hoy. Hoy es el día de llegar a sus pies. Hoy es el día de reencontrarnos con Él. Hoy es el día de volver a Él, si es que nos hemos alejado. Hoy es el día de buscarlo, de acercarnos. Hoy es el día de todo con Él, porque Él lo es todo. Oremos. Amado Dios, gracias por recordarnos que tú lo eres todo, que tú eres el creador de todas las cosas, que tú existías desde antes de la creación, que por medio de ti todo fue creado, que tú has creado todo, no solo las cosas materiales, sino todo lo espiritual y todo lo material. Señor, que todo es por ti y para ti, que el Padre te ha dado toda la preeminencia, que no hay otro nombre dado a los hombres, que tú eres el único, que tú lo eres todo, Señor, y que tú nos has encomendado, nos has apartado para, como a los chicos que van a buscar el balón, tú nos has apartado para que seamos como tú nos has apartado para que te reflejemos con todo lo que hagamos, que la gente vea en nosotros a ti. Tú nos has apartado para que también te proclamemos, para que también hablemos de ti. Tú nos has apartado para que demos a conocer tu forma de pensar. Tú nos has apartado para que nos opongamos a las ideas de Satanás. Tú nos has apartado para todo eso, Señor. Ayúdanos a sentirnos parte, a no sentir que nosotros no somos nada. No, es que yo no he estudiado. No, es que yo no sé nada. Yo no soy nadie. No somos nadie, pero en ti lo somos todo porque tú lo eres todo, Señor. Ayúdanos a entender eso hasta los tuétanos, Señor. Y te damos gracias. Gracias por recordarnos quién tú eres, Señor. Amén.